Entonces, según la hipertensión, puede ser clasificada en distintos estadios. Esto ha variado con el tiempo, pero siempre se ronda más o menos por lo mismo. Pero recordemos una cosa, que el diagnóstico de hipertensión arterial se hace midiendo la presión arterial. El diagnóstico de hipertensión arterial se hace midiendo la presión arterial. No hay forma de saber que uno es hipertenso si no tiene medida una presión por arriba de tal valor que ahora vamos a ver. Para la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, las dos sociedades que más saben de hipertensión arterial en el país, se llama hipertensión luego de que el paciente tiene más de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o más de 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Y digo y o porque no es necesario que las dos, tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, estén elevadas, sino una de las dos, ¿sí? Generalmente lo están las dos. Y aquí se puede clasificar en niveles, depende del nivel de estadio que uno le tome la presión, de 140 a 159, 160 a 179, más de 180, en hipertensión arterial nivel 1, nivel 2, nivel 3, con sus respectivas diastólicas. Pero lo bueno de esta guía es que también hace referencia a la presión arterial normal y presión arterial limítrofe. La presión arterial normal, que es menos de 130/85, presión arterial de consultorio, estamos hablando aquí, entonces estas tomas son de consultorio, y de 130 a 139, 85-89, aunque es normal, está lo más normal limítrofe, y esto hace que se le dé un énfasis al paciente a que empiece a cambiar su estilo de vida sin necesidad de medicación, pero no es una presión arterial, como decimos nosotros, normal. ¿Cómo se debe registrar la PA consultorio? Esto ya lo hemos visto en Trabajo y Tiempo Libre, donde muchos de ustedes ya han sabido y han tomado y siguen tomando después de ahí la presión arterial. Pero eso debe ser con equipo de fingomanómetro de mercurio que está en desuso, y los aneroides o automáticos, ¿sí? Ya sean por ocultación, ¿sí? O por oscilación, cualquiera son buenos. Pero debe estar sentado 5 minutos el paciente, con la espalda apoyada, sin cruzar las piernas, ambos pies apoyados en el piso, con el brazo totalmente descubierto, el antebrazo apoyado a nivel del corazón, no hablar durante la medición y evitar el consumo de excitadores del sistema nervioso simpático y central 30 minutos antes de la toma de presión arterial. ¿Cómo se debe registrar? 2 o más veces con intervalos no menores a 1 minuto, generalmente, y se hace un promedio de ambas, ¿bien? Y generalmente cuando las mediciones difieren marcadamente, o sea, más de 5 milímetros de mercurio, o sea, más de 140 a 145, por ejemplo, el paciente presenta arritmias, deben realizarse mediciones adicionales y siempre tomarla en el brazo de mayor valor. Luego van a aprender cómo medir la presión en niños y adolescentes, pero no olvidar, aunque no es prevalente la coartación de aorta, en niños que encuentran presión alta, que tienen que ser medidos con esfingomanómetros especiales para niños, hay que medir la presión también en los miembros inferiores. Con eso solamente pueden hacer un simple diagnóstico de coartación de aorta. Y aunque sea una verdad de perogrullo, aunque esté de más decirlo, hay que medir la presión en todas las consultas. El monitoreo ambulatorio de la presión. El monitoreo ambulatorio de la presión es un estudio especial que se realiza en cardiología, en donde un esfingomanómetro por oscilación automático es colocado al paciente junto a un compresor automático que le toma la presión según un intervalo de tiempo seteado por nosotros, pero aproximadamente 70 u 80 veces durante 24 horas, o sea, más o menos cada 20-30 minutos. Entonces se hace la toma de presión básicamente en la vida diaria del paciente, cuando se peina, cuando se baña, cuando va al baño, cuando va a trabajar, cuando se pelea con alguien, cuando va a descansar. Y entonces esta presión es la presión promedio, ¿sí? Es la presión promedio diurna y nocturna de la vida del paciente.
y es anormal cuando es mayor de 130/80, a diferencia de la presión de consultorio. Y cuando se pide, cuando se sospecha hipertensión de guardapolvo blanco, o sea, que el paciente realmente no tiene hipertensión, pero tiene una reacción de estrés exagerada, y cuando se le toma la presión en consultorio, generalmente da un poco alta, pero cuando se va a su casa la presión baja. Sospecha hipertensión oculta, que es al revés. Pacientes que son hipertensos fuera de consultorio, y en el consultorio les baja la presión. Diagnóstico de hipertensión en pacientes con valores limítrofes. Habíamos dicho que la PA limítrofe era normal, pero cuidado, ¿sí? Cuidado que está cerca de ser hipertenso, entonces ahí hay que tener registros más específicos. Cuando hay variabilidad de los valores de presión arterial en distintas mediciones en consultorio, cuando un día me da 3, otro día me da 2, otro día me da 14. Cuando hay discrepancias en mediciones de domicilio, síntomas sugestivos de hipotensión arterial, evaluación de la presión arterial nocturna. No hay forma de evaluar la presión arterial nocturna que no sea con este método, ¿sí? Y esto lo debemos sospechar cuando el paciente está tratado, viene a la consulta con presiones normales, pero el daño de órgano blanco generalmente no ha regresado lo suficiente, y esto nos tiene que hacer sospechar que hay parte del tiempo que no está siendo tratado, y generalmente es la noche. En hipertensión arterial refractaria, esto quiere decir que es hipertensión arterial que sigue con valores elevados más allá de tener 3 medicaciones, de las cuales ellas es un diurético a máximas dosis. Hipertensión en embarazadas y el seguimiento de tratamiento farmacológico. Entonces, ante un paciente hipertenso, clínicamente en la primera visita, si tiene una presión de consultorio totalmente normal, ¿sí?, se debe hacer solamente un control anual de la presión arterial. Estos son 2 o más tomas en la misma consulta. Un control anual de la presión arterial. Si la presión arterial es limítrofe, o sea que es normal, pero normal alta se termina también, en la segunda toma de la segunda visita es normal, listo, control anual. Ahora, si a la segunda visita sigue siendo limítrofe, acá sí le tenemos que poner un mapa o enseñarle a tomarse la presión en el domicilio, que es más complicado. Y si el monitoreo de la presión media normal, el control anual, y si el monitoreo de la presión o el monitoreo domiciliario media normal, es hipertenso. Por eso es muy importante esta población limítrofe. Hipertenso nivel 1, hipertenso nivel 2, hipertenso nivel 3, ¿sí? El hipertenso nivel 1 también en 2 visitas, si es generalmente hipertenso, es hipertenso. El hipertenso nivel 2 ya es hipertenso. Entonces hay que tener este flujograma bien clarito para ver cuándo tenemos que pedir si es este estudio o mandarlo al cardiólogo para que le realicen un monitoreo de la presión. Pero básicamente hay que tener en cuenta esto, los niveles 1 y el nivel de presión limítrofe. Es ahí donde hay que hacer la disquisición. Pero además del examen físico y las tomas de presión, tenemos que hacerle diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? Un examen bien completo, porque la presión es una enfermedad sistémica que afecta a todo. Hematocrito, el recuento leucocitario para ver si no existe alguna infección. La glucemia en ayunas, ¿para qué? Para ver si no existe un cofactor de riesgo, como por ejemplo disglucemias, glucemia alterada en ayunas o diabetes. Un perfil lipídico completo para ver si no hay otro factor de riesgo visible. Creatinina sérica para ver si no existe ya una disfunción renal leve. Lo mismo que un filtrado glomerular estimado por la fórmula de MRD o de Cockcroft. Uricemia por lo mismo. Ionograma, ¿sí?, para ver si existe un trastorno de los iones, por ejemplo una hiperhipocalemia o una hiperhiponatremia, que nos haga pensar en algo de hipertensión arterial secundaria. Una anemia completa de 24 horas con ionograma y clearance de creatinina, y el cociente de albúmina, creatinina, aronina, que es un marcador muy específico de daño renal incipiente. Más allá de estos diagnósticos de laboratorio, te pueden pedir algunos más. Pedir otros estudios complementarios: el fondo de ojo, recuérdenlo, electrocardiograma en una placa de tórax, sobre todo el electrocardiograma es muy importante, el ecocardiograma, ya que el electrocardiograma no es del todo sensible y específico para medir hipertrofias auriculoventriculares que no son muy notorias, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial cuando fuera necesario, monitoreo domiciliario de la presión arterial cuando fuese domiciliario, y otros estudios que se pueden pedir para medir el
riesgo del paciente, que es el Doppler carotidio, que aquí lo estamos viendo, en donde vemos que esta arteria carótida común tiene una placa de colesterol muy importante, que ya cambia un riesgo de un paciente de mayor riesgo, porque ya tiene enfermedad arteriosclerótica, en este caso arterial. Un ecodoppler cardíaco, un ecodoppler carotidio, una velocidad de onda de pulso, es un estudio que no se hace frecuentemente, lo mismo que la cardiografía por impedancia, y un índice de Yaw o índice tobillo-brazo para ver si existe enfermedad vascular periférica. Estos son solamente estudios que no siempre se hacen. El ecodoppler cardíaco yo ya les diría que sí, que prácticamente se pide siempre. Un claro electrocardiograma, en donde vemos que hay claros estigmas de hipertensión arterial de larga data, ¿sí? Donde tiene un ritmo sinusal, pero un claro eje desviado hacia la izquierda, prácticamente un hemibloqueo anterior, con un ensanchamiento del tiempo de activación de la deflexión intrinsecoide, ¿sí? Y una hipertrofia principalmente a nivel ventricular izquierdo, ¿sí? Con una transición más allá del 4 y con un índice de Sokolov que pasa a los 35. Directamente una ABL tiene un cornel mayor a 11, o sea, tiene claros signos de hipertrofia ventricular izquierda. No son tan claros los signos de hipertrofia auricular, pero parece estar ensanchada la onda P también. Aquí un fondo de ojo con entrecruzamientos arteriovenosos, ¿sí? Y vasoconstricción arteriolar, un signo incipiente de retinopatía de grado 1-2. Una placa de tórax que rara vez nos muestre algo, ¿sí? En hipertensión arterial de inicio, pero siempre hay que pedirla, para ver el índice cardiotorácico y demás. Ya si vemos un corazón con un índice cardiotorácico aumentado, ya tenemos que empezar en una miocardiopatía hipertensiva de larga data. Pero ¿a qué vamos con todo esto? A que la hipertensión en sí, más que una enfermedad, es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, junto con la dislipemia, con la insulinoresistencia y la diabetes, con el tabaquismo, la microalbuminaria per se, la obesidad visceral. Todos estos suman en que el paciente tenga mayor riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares, que son las que en sí van a poner en riesgo su vida. O sea, ¿por qué es importante el tratamiento y la detección de la hipertensión? ¿Por sí sola? No, sino porque produce, como ya vimos, produce una cantidad de miles de millones de muertes por año, atribuidas generalmente al aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, más allá de esto, nosotros tenemos los factores de riesgo del paciente y tenemos que ver otras cosas en el paciente. ¿Qué tenemos que buscar en un paciente con presión? El nivel de presión, tanto arterial sistólica como diastólica, desde ya. No es lo mismo un paciente que tenga 140-90 que tenga 180-120. El nivel de presión arterial predice más riesgo. La edad, cuanto mayor es mayor el riesgo. Si fuma, si tiene o no dislipemia, si tiene o no glucemia alterada en ayunas, si tiene o no diabetes, todo esto suma para su peligro cardiovascular. Si es o no obeso, si tiene o no antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, y si tiene bajo nivel socioeconómico o bajo nivel educativo, que también influye, ¿sí? en el peligro de enfermedad cardiovascular.